Tripulantes, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo seminario Masterclass, un espacio pensado para que ustedes puedan complementar su formación con pilotos de alto vuelo. Y hoy hablaremos sobre Mongo para proyectos web y para abordar este tema tendremos a nuestro experto Jefferson Peña. Hola Jefferson, bienvenido y adelante. Tripulantes, buenas noches. Muchas gracias por estar una vez en este espacio que es para ustedes. Hoy la temática, digamos que le da continuidad a lo que veníamos haciendo en la masterclass pasada. En la anterior era sentar las bases sobre qué era el stack MERN, en este caso Mongo, Express, React y todo esto en el runtime de Node. Entonces hoy empezaríamos otra vez a hablar un poco de algunos detalles de esa aplicación que les presenté. Y para esto, pues yo te doy una presentación, eso sí, muy puntual, muy corta, que nos dé ese contexto de qué vamos a hablar y también un espacio para programar y que ustedes puedan ver el desarrollo de la aplicación que inicialmente yo me ideé. Entonces, como se los mencioné, hoy vamos a hablar un poco sobre las bases de datos. De hecho, si ustedes analizan, cuando uno dice el stack MERN, el primer hito que uno se encuentra, la primera letra en mayúscula que uno se encuentra es MongoDB. Entonces, es de entrada importante hablar sobre las bases de datos. En general, por lo que sé, ustedes deben conocer este contexto de las bases de datos relacionales. Y acá les voy a comentar que hay dos formas de modelar esas bases de datos no relacionales. Ahora, esta sería nuestra agenda. Hoy vamos a hablar de ese modelado que les menciono, un modelado que yo llamo bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba. Y hay también un modelado top-down, que sería pues, la versión contraria de arriba hacia abajo. Al final vamos a hablar un poco de algunos conceptos que pueden ser sinónimos hasta cierto punto cuando uno está hablando de bases de datos relacionales y no relacionales. Entonces empecemos, en este caso, hagamos un contexto de la aplicación que dejamos a puertas de empezar a adaptar al problema o al modelo de negocio que llamaría uno. Era una aplicación llamada Contáctame, quizás con unos objetivos muy académicos. La idea era que esa aplicación, cada quien de manera voluntaria se registrara en ella y le diera la oportunidad a otros de buscarlo a uno. Es decir, necesito el teléfono de Jefferson, entonces yo busco al menos Jefferson y ahí aparecerá un listado de personas que son homónimas conmigo, pero usted de pronto busca Jefferson Amado y de pronto ya ahí el filtro o la cantidad de personas que tienen esa combinación de nombres es mínima y aparecerían mis otros datos como el teléfono, el correo, etcétera, etcétera. Esta sería una aplicación muy del contexto académico, debería quedarse ahí. Creo que la anterior vez lo mencioné no solo uno, sino muchas veces. Y siempre es pensando en algo divertido. Digamos que hoy por hoy los teléfonos le han arrebatado algunas cosas a lo tradicional, a lo que tenía que quedarse porque tenía que volverse historia. Y entre esas cosas está el uso del directorio. Sé que en algunos lugares todavía se entregan directorios. Si usted tiene un teléfono fijo en su casa, no creo que sea la situación de todas las ciudades de Colombia, pero digamos que ese era el contexto de la aplicación que estábamos haciendo, una aplicación que debería ser una versión prototipo, que es lo que yo planteo acá. Y luego de este pequeño recorderis, ahora sí entremos en materia. Entrar en materia sería hablar de una serie de pasos para modelar una base de datos, en este caso una base de datos relacional. Yo me ubico. Ahora, cuando uno se plantea o le plantean hacer un desarrollo de una aplicación, cualquiera, inmediatamente uno debe caer en la idea de cómo van a estar estructurados, cómo se van a organizar, dónde voy a organizar los datos. Como ustedes tienen un contexto ya muy relacional, lo importante acá es que ustedes normalmente piensan en un diseño de un esquema.
Ese esquema se puede ver de esta manera. Bueno, este fue de hecho el que inicialmente pensábamos para esa aplicación llamada Contáctame. Entonces, ese esquema que dice, bueno, debe tener un full name. ¿Quién? La persona que se registre en la aplicación. Debe tener un teléfono, una dirección, un correo. Y ese esquema lo que me permite también es organizar el tipo de dato que va a tener cada uno de esos atributos o campos. Ese es el nombre que uno le da en muchas ocasiones si está pensando en el contexto relacional. Ahora, de aquí, muchos que no han visto de pronto base de datos o que de pronto no tienen mucha experiencia en la construcción de base de datos, ven como un dibujito que no se puede ver a gran escala, pero realmente lo que uno encuentra luego es cómo lucen los datos en la tabla. Los datos en la tabla lucen de esta manera. Entonces, ese esquema que inicialmente yo planteé para mi aplicación llamada Contáctame, que tenía inicialmente un full name, tenía también un phone, un teléfono, un address, una dirección y un correo electrónico, puede ser también modelado o pensado de esta manera. Ahora sí con los datos. No sé si se alcanza a ver bien ahí los cambios que estoy haciendo. Espero que sí, que me estén siguiendo. Y si no, creo que hay una posibilidad y es que Melissa nos diga, ¿cierto? Si necesitamos presentar nuevamente o cambiar algo de la diapositiva. Vemos que aquí de ese modo tenemos cierto nivel de interacción adicional a eso. Yo también estoy tratando de estar pendiente de nuestro chat. Entonces, inicialmente algo que es simplemente un diseño, luego se puede llevar a el modelado de los datos. Entonces tengo esa tabla, el diseño de esa tabla, luego tengo así lucen los datos, el full name Jefferson Peña, por acá que sin lápiz. El teléfono, estos son datos dummy, son datos fake, luego está la dirección y luego está el correo. Entonces, cuando uno está modelando, está diseñando una base de datos y en este caso lo está haciendo bajo ese enfoque bottom-up, lo primero que piensa es en esto, en ese esquema, en ese diseño, cómo van a lucir mis datos, cuáles son los campos que voy a tener del usuario. Y en este caso, siguiendo pues el ejercicio de la aplicación llamada Contáctame, pues en este solo alcanzamos a ver una tabla, una entidad, una relación. En algunos libros también la llaman de esta manera. Luego, en la medida que uno empieza a hacer realmente el diseño de cómo van a quedar los datos, empiezan a aparecer palabras en el vocablo, en la literatura y en lo que uno va aprendiendo. La primera es dependencia funcional y la segunda es normalización. Ahora, digamos que esto se podría quedar simplemente del lado de lo académico, es importante mencionarlo, porque, por ejemplo, cosas tan sencillas como un ID puede cambiar mucho la gestión de datos que luego va a hacer una aplicación. Entonces, pensemos en esto. Por ejemplo, parte de lo que dice, por ejemplo, el modelado de datos y de bases de datos, que ya eso digamos que lleva bastante tiempo, es cada tabla debe tener un nombre único, único. No debe tener, en el modelo de la base de datos no van a haber tablas repetidas porque en principio tendríamos datos repetidos. Entonces, no, acá no se puede tener datos de tablas con nombres repetidos. Luego, ese identificador lo que crea es una dependencia funcional. Lo que quiere decir es que yo puedo identificar un registro con un elemento que está dentro de la tabla de datos y lo va a hacer único. Y ahora vamos a mirar, en este caso, cómo se ven los datos ahora que he incluido ese ID. Entonces, ahora que incluí el ID, ahora mis datos tienen, bueno, a grosso modo y a ojos poco curiosos se ve igual, pero ese ID lo que finalmente refleja es que con el identificador único,
voy a poder registrar todo, voy a poder capturar o obtener todo ese registro de la tabla. Por ejemplo, yo necesito el nombre del ID1. Ah, bueno, Jefferson Peña, pero necesito también el teléfono. Ah, listo, con el ID1 usted es capaz de crear esa dependencia, una conexión que hay entre el ID y todos los atributos de mi tabla. Entonces ya empezamos a hacer digamos, a mitigar un poco ciertos problemas. Por ejemplo, ¿cuántas veces podría haber aparecido Jefferson y ese Jefferson A. Peña pudo haber estado repetido en mi base de datos y yo sin darme cuenta, a partir del ID y de otros atributos, yo me voy a dar cuenta que él sea único y entonces no voy a poder repetir datos. Pero necesito avanzar en estos niveles de normalización. Esto es lo que uno empieza a hacer en la medida que empieza a aprender diseño de base de datos. Y no se olviden que todavía estamos en el enfoque bottom-up. Estamos pensando en ese diseño de la base de datos. Es decir, primero estamos, como se diría uno en un vocablo, por ejemplo, general, uno está apenas orando y organizando la arena, ni siquiera ha pensado todavía en la primera capa de una aplicación en red, que es el backend. Entonces, si esto queda bien, esperamos que el backend quede bien. Entonces, por eso es la importancia también de este diseño. Dicho esto, entonces empieza ahora a aparecer las reglas de normalización. Esas reglas van encadenadas. Una base de datos que llega a la tercera forma normal en muchas aplicaciones va a estar bien, pero también quisiera ampliar un poco eso de manera rápida. La primera forma normal dice todos los datos o todos los atributos que estén en mi base de datos tienen que ser atómicos. Atómicos quiere decir, por ejemplo, en la anterior yo tenía un correo y ese correo estaba para un mismo registro. Entonces Jefferson, bueno, está bien, Jefferson puede tener 2 o 3 o 4 correos, pero eso ya pierde esa calidad de ser atómico. Atómico quiere decir que debería ir en ese registro estar simplemente el correo, uno de los correos de Jefferson, y ese debería ser simplemente un registro. Ahora, si ya me escucharon y de pronto han entendido lo que quiero decir, fácilmente uno dice, no, pues sencillo, creé una tabla en la que tenga los ID, porque usted me dijo que eran importantes, porque usted me dijo también que es importante que tengamos ese ID para poder hallar esa o mezclar esa dependencia funcional. Y bueno, si usted me está diciendo ahora que todos los atributos tienen que ser atómicos, sencillo, cree una columna donde quede cada uno de esos correos que tiene Jefferson. Entonces ahí estaríamos también generando otro problema de redundancia de datos. Este problema, primero lo que generaría es que tengo ahora una llave que es una llave compuesta. Tengo ese ID que me permite identificar ese registro único, pero también necesito tener el correo para saber cuál es el registro. En este caso, en esa tabla, el 1 y japeto@fake será un registro, mientras que el 1 jefferson.pena@domi.com será otro registro y entonces tendré datos repetidos. Entonces, ¿para qué yo necesito una base de datos donde tengo estos datos repetidos? Lo que buscamos con la normalización es que esta redundancia sea mínima. Entonces, este sería nuestro primer nivel de normalización. Aquí todavía nos faltan hacer cosas porque esa zona verde que he marcado en mi diapositiva, pues de entrada es redundante, hay datos repetidos ahí, datos que podrían estar en un solo registro. ¿Y cuál es la solución acá? Entonces, lo que dicen las reglas de normalización es piénsese ahora este problema con dos tablas y a partir de dos tablas entonces se soluciona un poco la vida, se evita un poco la redundancia, quedando algo como esto. Ya les voy a mostrar cómo queda el diseño de la tabla o de las tablas, porque en este caso ya no es una sola, sino que ahora tenemos dos tablas en juego. Y estas tablas, primero estaría usuario, la que inicialmente empezamos a diseñar, pero tenemos acá ese ID único que permite que yo halle el registro, es decir, esa dependencia funcional. Ahí está uno. Yo puedo identificar ese usuario a partir de ese ID, pero ahora ese ID también me va a servir en otra tabla para poder identificar cuáles son los correos de Jefferson Peña. Entonces ahí el problema de tener Jefferson a.peña.fom.ares repetido muchas veces pasa a quedar en el olvido, en el pasado.
Entonces mira que ahora tenemos aquí ID1, User ID1, quiere decir que esos dos correos son de Jefferson, y en los términos de las bases de datos relacionales, a uno de estos les llama llaves foráneas y llaves primarias. Entonces la llave primaria de la tabla user será SID1, mientras que en la tabla mail o correo tendremos ese user ID como una llave foránea. Llave foránea que me va a permitir hallar todos los correos de Jefferson Page. Esto hace que se mitigue la redundancia de datos y que la búsqueda también sea rápida. Pero por ahí podríamos entrar en una discusión mucho más amplia si esto es suficiente, si podríamos hacer muchas más mejoras. Y en este caso, por ejemplo, yo dejaría mi base de datos ahí. Mi base de datos para mi aplicación llamada Contáctame podría terminar en este diseño de base de datos. Seguramente ustedes que de pronto tienen un poco más de experiencia en el diseño de base de datos pueden pensar un modelo o un diseño de las relaciones mucho mejor. Y claro, uno busca en internet, busca información y busca y empieza a revisar su diseño a ver si cumple con estas tres formas normales. El anterior diseño, en el que tenía la relación o la tabla usuario y la relación y la tabla mail, con eso era suficiente, ya estaba en la segunda forma normal y después de revisarla, uno puede decir todos los atributos dependen de manera transitiva de la misma llave primaria. Con la llave primaria yo puedo encontrar el correo, puedo encontrar la dirección, puedo encontrar su teléfono y con eso sería suficiente. Ya tendría mis datos en una tercera forma normal. Ahora, si uno es muy estricto, muy riguroso en estas formas normales, uno podría pensar o podría tener un diseño distinto. Por ejemplo, uno que les voy a presentar. Este diseño es, por ejemplo, mucho más amplio que el que les había mostrado antes. ¿Y por qué lo traigo acá a colación? Resulta que Jefferson tiene vinculado, a partir de su dependencia funcional, tiene vinculado una dirección y un teléfono. Ahora uno se hace la pregunta, ¿cuántas personas pueden tener la misma dirección y el mismo teléfono fijo? Entonces, claro, ahí tendríamos redundancia, tendríamos Jefferson, el papá de Jefferson, la mamá de Jefferson, los hermanos de Jefferson y todos estarían en mi base de datos utilizando información duplicada, tendríamos también información redundante en cada registro. Entonces, lo que uno podría hacer es, bueno, vinculo la residencia como una tabla, como una entidad externa y también dejo a usuario vinculado con esa residencia. Entonces, lo que uno podría hacer en este diseño es un usuario tiene múltiples correos electrónicos y este diseño todavía puede ser, considerarse como un diseño pobre, es decir, pueden haber muchas mejoras. Y lo otro que uno puede decir a partir de este diseño es que un usuario, en este caso, tiene una residencia o una residencia tiene múltiples usuarios. Vamos a ver si lo puedo rayar mejor. En todo caso, el diseño que les mostré antes, en el cual quizás había parcialmente un nivel de redundancia considerable, podríamos habernos quedado con ese diseño. Quería mostrarles también este. Este diseño pues, tendría mucho más nivel de simplicidad en cada una de sus relaciones. Digamos que hasta aquí podríamos decir que este sería mi diseño bottom-up. Y una vez yo tenga estas relaciones, que así se llama, esa es la idea del modelo relacional, uno podría ya empezar a organizar su aplicación, a crear los modelos que finalmente se van a vincular con estas relaciones y ahí en adelante ya empiezo el desarrollo o el diseño de mi aplicación. En principio, la aplicación que se va a ejecutar del lado del servidor. Ahora, ¿pueden haber muchos más diseños, mucho más mejora? Claro que sí. Cada uno, de hecho, podría haberse pensado un diseño distinto, un set de relaciones distintas y toda la posibilidad. Y eso es lo que enriquece esto que estamos estudiando en este momento. ¿Por qué? Porque eso también refleja mucho la capacidad que uno tiene de pensamiento y cómo uno
soluciona los problemas en cuanto a la tecnología. Estos serían como una serie de pasos que hay que seguir para el diseño bottom-up, donde me siento primero a escribir la estructura de los datos, luego empiezo a mirar de ahí hacia arriba qué cosas puede tener la aplicación y dependiendo de eso, pues entonces será el desarrollo. Algunos ejemplos para ampliar un poco más el tema. Por acá tenemos un diagrama también para modelar una base de datos relacional. El contexto de este diagrama es una biblioteca y lo interesante es que se pueden gestar relaciones uno a uno y muchos a muchos. Por ejemplo, un autor, por ejemplo, el ID1 con nombre Jefferson, por dar un ejemplo, simplemente por dar un ejemplo, tendrá una serie de atributos asociados a ese registro y luego tiene acá un ID, es decir, una llave foránea, y a su vez tiene una llave foránea a un libro. Entonces, ¿cuántos libros puede tener el ID1? Entonces, eso hace una relación muchos a muchos. Y de estas uno encuentra mucho en la literatura. De hecho, en un curso de base de datos, lo que uno aprende a hacer en gran parte es esto, poder pensar primero en el modelo entidad-relación y de ahí llevarlo al modelo relacional para poder lanzar esos create table. Puede ser en MySQL o puede ser en Postgres o puede ser en SQLite. Entonces, este diseño es la base fundamental para poder luego ir a construir esa base de datos en la aplicación, en el gestor de base de datos. Otro ejemplo muy, digamos, habitual que uno encuentra en los cursos de base de datos es este, donde le piden a uno que tenga como un carrito de compras y entonces hay una serie de usuarios que compran esos artículos y entonces miren que acá, por ejemplo, un artículo, un registro para dar un ejemplo, sería el artículo con ID 1 y el usuario con ID 15, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos artículos llevan una compra el usuario con ID 15? Y entonces ahí tendré una serie de registros. Y este modelo, digamos que es simple, evita la redundancia de datos, datos repetidos, por eso es tan importante diseñar primero la base de datos antes de lanzarme a hacer el resto de la aplicación. Y podemos hablar mucho más de estos modelos, teniendo en cuenta que ustedes conocen ya, por ejemplo, de SQL. Y viene la parte 2 de esta presentación, y en este caso sería, bueno, ¿y cómo se modelan las que no son relacionales? En principio, quiero decirles que el diseño que uno hace para una base de datos relacional le puede servir a uno para una base de datos no relacional hasta cierto punto. En el encuentro pasado hicimos la inclusión de un módulo de Node que se llama Mongoose y muchas preguntas surgieron alrededor de él, preguntas como Mongoose es la versión de Mongo para Mac, para Linux y cosas alrededor de Mongoose. Realmente se estaba haciendo era creando un esquema, una serie de documentos, porque acá no son tablas en el contexto de lo no relacional, no son tablas. Entonces esos documentos teníamos que indicar cuántos atributos iban a tener. Miren que ya casi toda la conceptualización cambia. Antes estaba diciendo columnas, antes estaba diciendo campos. Lo único que quizás es común hoy por hoy es decir atributo, dado que los objetos JSON todavía conservan atributos, esa definición de atributos. Y lo que estamos tratando era forzar un poco ese modelado hasta cierto punto rígido que viene heredado de las bases de datos relacionales y tratar de meter eso acá en lo no relacional. ¿Por qué se puede hacer? Pues lo único que hace la diferencia entre el mundo relacional y no relacional en cierto punto es que yo pueda vincular llaves foráneas y hacer consultas a múltiples tablas teniendo en cuenta estos IDs, teniendo en cuenta que estas relaciones se gestan a partir de esos IDs y de la normalización. Ahora, acá no hay esas restricciones, en el mundo no rel no hay esas restricciones, yo puedo tener un documento y ese documento puede ser único en toda mi base de datos, pero también puedo tener redundancia y no voy a tener problemas en cuanto a eso. No estamos preocupados si la información se repite muchas veces. No hay una preocupación de tácita de decir, bueno, este registro no se puede repetir
más de una vez. Pero nosotros estamos construyendo aplicaciones y en este caso las aplicaciones sí requieren en algunos casos que esos datos sean únicos. Bueno, hasta aquí hablaríamos de lo que sería el mundo relacional y empezaríamos un poco en hablar de lo que sería lo no relacional o no rel. El enfoque en un relacional, dime, Melissa. Antes de continuar, invitamos a nuestros tripulantes para que hagan sus preguntas en el formulario o en el chat referentes a este tema para que entonces podamos resolverlas más adelante. Listo. Gracias, Melissa. Bueno, entonces hacemos ese, como se dice ahí, paréntesis para hablar ahora sí de lo no relacional. Y en este caso, yo lo llamo el modelado top-down. Ahora me preocupo por la interfaz, me preocupo por los inputs, me preocupo por los datos que voy a recibir desde el usuario, desde el cliente. Y a partir de ahí, entonces ya uno empieza a hacer un waveframe sketching. Por ejemplo, mi aplicación, ¿cómo se llama? Contáctame. Entonces, yo le voy a llamar a Contact. Voy a decir, ahí va a quedar mi nombre. Acá uno puede también decir, este es el logo. Acá voy a poner una serie de tabs o de botones que me van a permitir hacer búsquedas. Voy a tener por acá un menú. Y a partir de aquí ya voy pensando en mis datos. ¿Cómo así que desde la interfaz voy pensando los datos? Sí, cuando empiece a construir los formularios, por ejemplo, voy a recibir del usuario un nombre, voy a tener un campo de búsqueda y voy a tener acá un listado de personas que estén en la aplicación registrados llamada Contactan. ¿Qué datos voy a tener de ese usuario o de esa persona que se registró? Seguramente voy a tener una fotografía, voy a tener su nombre completo, al menos su name. Y entonces este ya va a ser uno de esos atributos que voy a tener que almacenar en mi base de datos, ¿no? Que entonces voy a incluir de cada uno de mis usuarios el teléfono, por ejemplo, el teléfono. Entonces todos estos atributos finalmente los voy a llevar a mi base de datos y a partir de acá, de esta cara bonita, de lo top, voy a ir hasta lo down, que sería la base de datos. En ambos caminos, digamos que se pueden construir aplicaciones. Hoy por hoy no hay, en cuanto a lo no relacional, una forma ordenada, organizada, ya todo el mundo estandarizada para hacer bases de datos no relacionales. Seguramente algunos dirán, no, no, no la haga a partir de la interfaz. Piense primero en el problema, en el modelo de negocio. Entonces ya ahí tendrá cada quien una visión posible para poder diseñar los documentos, para poder diseñar las colecciones dentro de esa base de datos. Y es que acá toda la conceptualización cambia. Mientras que en bases de datos relacionales yo hablo de tablas, acá normalmente uno habla de una colección. Mientras que en las bases de datos relacionales uno dice un registro, acá uno habla de un documento. Entonces, digamos que en cuanto a conceptualización son relativamente diferentes. Y bueno, aquí una pregunta que uno se puede estar haciendo es, ¿y cuál diferencia hay entre una y otra? ¿Y por qué mi aplicación tiene que usar una u otra? Digamos que tampoco hay de golpe un estándar. Lo que sí, lo que se alcanza a leer a nivel de literatura, lo que uno puede buscar en un review, es que las bases de datos no relacionales se hacen para aplicaciones intensivas en lectura. Es decir, bueno, el registro de datos puede ser incluso no el mejor, pero eso sí, ellas son muy rápidas consumiendo datos. Hablo en términos de la aplicación y en este caso las no relacionales responden muy bien. Ahora, las otras aplicaciones, las normalitas, las de bastante gestión, la de bastante crear datos, comúnmente utilizan relacionales porque las relacionales pues tienen esa coherencia, esa capacidad de poder sacar datos en varias tablas, etcétera, etcétera. Hay muchas, digamos que variedades y opiniones incluso cruzadas para poder hablar de cuál de las dos es mejor. Y en este caso, pues usted como desarrollador de una aplicación
tiene que tomar hasta cierto punto la decisión de irse por el red o por el no red. En últimas, en algunos casos, si uno utiliza un ORM o un ODM como Mongoose, hasta cierto punto uno puede desconectar una y conectar la otra y entonces tratar de hacer como un híbrido o una aplicación que se moldee de acuerdo al tipo de dato. Por eso, en este caso yo recomiendo usar Mongoose porque usted de entrada está indicando que existe un modelo el cual va a tener todos sus datos que lleguen a la base de datos. Es decir, si llega a mi base de datos un usuario, no es que un usuario, algunos tienen nombre y otros no, porque eso es permitido en el mundo no real. Mientras que si usted tiene un esquema, en ese esquema sí tiene que tener el nombre, es una obligación porque lo indica el esquema. Esta sería la presentación de hoy de la masterclass. Espero que ustedes pues gestionen sus preguntas a través de Carlos o a través de Melissa. Si tienen alguna duda, este es el momento y nos iríamos a programar, que es también parte de lo que es nuestra masterclass. Jefferson, antes de continuar, tenemos aquí en el chat una pregunta de Juan Camilo Alvarado y es, ¿qué tan robusta es la seguridad de las bases de datos no relacionales? Bueno, acá podríamos escalar diferentes puntos para hablar de la seguridad. Primero, si tú tienes un servidor y en esa base de servidor tienes, por ejemplo, una base de datos relacional, pues si tienes un gestor, un motor como, por ejemplo, MySQL y tienes el puerto 3306, que es uno de los puertos por defecto que usa ese gestor de base de datos, pues seguramente usted tiene ahí una puerta abierta para que se metan, tiene un problema de seguridad y eso no tiene que ver nada con el gestor, con el tipo de base de datos. Ahora, también sucede en las no relacionales, es decir, si hay una configuración del lado del servidor, por ejemplo, el puerto 27017, que es el de Mongo, tiene un problema y por ahí se pueden meter, pues tenías un problema de seguridad más allá de que sea relacional o no relacional. Eh, si es la seguridad en cuanto a si los datos se pierden, se destruyen, pues en este caso no tengo mucha experiencia, digamos que eso ya tendríamos que ir a revisarlo en términos de estadísticas, cuál de las dos tiene una peor persistencia, cuál de las dos no hace una buena administración de datos en físico, pero que yo sepa, digamos que la seguridad en cuanto a las bases de datos son muy similares en ambos casos. Gracias, Jefferson. Por ahora no tenemos más preguntas. Adelante. Bueno, entonces vámonos a programar un poco. En la anterior masterclass hablamos sobre, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo organizo mi aplicación? Necesito hacer una aplicación full stack. Ella tiene una parte de interfaz, una parte que se ejecuta del lado del cliente, tiene una parte que se ejecuta del lado del servidor, el backend, el frontend. Y en este caso también tenemos nuestra base de datos que es Mongo, porque estamos siguiendo ese stack llamado MER. Bueno, dicho esto, entonces, no sé si están viendo mi pantalla. Creo que no. Voy a detener, Todavía no la vemos. voy a detener este y nos vamos a Visual Studio Code, hablar un poco sobre lo que hicimos. A las aplicaciones, pues hay unas buenas prácticas y una de ellas es tratar de darle una estructura coherente a los proyectos. En este caso yo tengo un proyecto que piensa ser grande. ¿Por qué grande? Porque tengo un backend y tengo un frontend. Muchos de los proyectos, pues sencillamente los equipos de desarrollo se encargan del backend, otro equipo completo se encarga del frontend y son dos proyectos totalmente separados que eventualmente se comunican para poder decir, páseme los datos de esta manera o con este esquema o con esta estructura. Y en mi caso, no, yo tengo ambos acá. Entonces, este es un proyecto que posiblemente deba tener una estructura coherente, mucho más que otros proyectos. Esa estructura coherente en cuanto al backend, que fue parte de lo que estuvimos trabajando la anterior ocasión,
Yo lo estructuro normalmente con carpetas como database, routes, que es donde están las rutas donde se ofrecen o se presentan los recursos. Y hablamos de este esquema. Ahora espero que sí tenga todo el sentido del mundo porque ya ustedes conocen un poco más sobre qué es un esquema, pues digamos que de manera gráfica a partir de la presentación que hice. Y este esquema es para un usuario. Este usuario tiene un full name, el full name es atributo. En este caso, a ver si tengo por acá mis datos. Y con también es otro atributo que tiene el tipo string. Address es otro atributo. También tiene un tipo particular. Y tengo mail. Entonces miren que este esquema que tengo acá es el mismo esquema que inicialmente presenté en las diapositivas. Un esquema so-so, muy, muy suavecito, no tiene todavía esa separación, esa atomicidad que posiblemente necesitamos, por ejemplo, para los correos, es decir, sacar los correos, ponerlos en otra tabla, ponerlos en un document nest. Y la pregunta que le surge a uno, bueno, ¿y el ID dónde lo puso? ¿Por qué no tiene ID ese esquema? Resulta que las bases de datos no relacionales como Mongo, ellas de por sí, by default, le pone un ID propio a cada documento. Entonces, nosotros podemos omitir esto parcialmente en nuestro esquema. Bueno, este es el momento también, si tienen alguna pregunta, es que yo me estoy organizando para empezar a programar mucho más sobre este esquema. Quería que ustedes tuvieran también la oportunidad de hacer preguntas, eso sí, si las tienen. Vamos a ver el chat. Bueno, entonces, de este esquema va a ser como nuestro punto de partida para dejar volar la imaginación un poco. Y entonces yo voy a aumentar un poco el nivel de simplicidad y también de posibilidad que tiene uno poder modelar la base de datos desde acá, desde un documento JavaScript, en este caso a partir de Mongoose. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear, por ejemplo, un name esquema. En este caso será un new MongoDB, Mongoose como ODM esquema. Y a mi parecer, de acuerdo al conocimiento, es importante que el nombre de una persona pues lo acompañe su título. Ah, es que usted es abogado, es que usted es profesor, es que usted es ingeniero. Entonces, ese sería su title, su título. Y pues las personas, digamos que no todas, pero la gran mayoría tienen un primer nombre. El segundo de pronto lo podemos omitir. Entonces, con first será suficiente. También será un string. De acuerdo al tipado, pues uno podría tomar ciertas decisiones. Si usted va a hacer operaciones con alguna columna o con algún atributo, entonces trate que ese sea numérico. Si no, está bien que lo deje de tipo cadena. Listo, ahí estaría el name esquema. ¿Qué es lo que va a suceder? Que yo voy a anidar un esquema dentro de otro. ¿Para qué? Para tener documentos llamados nested. Así se llaman los documentos que vamos a crear. Entonces ahí viene el name esquema. También puedo tener un ID esquema. Ustedes de pronto se preocuparon un poco con lo del ID. Bueno, ¿y por qué esto no tiene ID? Repito, Mongo en este caso pone un ID a cada uno de sus documentos. Y podemos también tener un ID propio, es decir, por ejemplo, la cédula de esa persona. Bueno, sería un dato muy delicado
para ponerlo en una aplicación como esta que va a tener acceso a todo el mundo, pero podríamos también identificar a esa persona a partir de su documento de identidad. Entonces, simplemente estamos haciendo un ejemplo hipotético. Entonces, podríamos decir que hay un tipo. ¿Tipo qué? Cédula, tarjeta de identidad, qué sé yo, carnet, el de extranjería, value, ¿qué valor tiene ese documento? En este caso no voy a hacer sumas con el número de identificación, entonces se puede hacer un string. Y qué bonito sería que mi aplicación tenga una foto, picture schema. Entonces, parte de lo que habíamos adelantado para este ejercicio, para este proyecto, era empezar a hacer el CRUD, a recibir peticiones. Digamos que eso fue lo que se gestó en la masterclass pasada, poder dejar un backend que permitiera incluso guardar datos en la base de datos y al menos uno quedó guardado. Entonces, ahora les muestro pues, la magia que sucedió para aquellos que no se hayan dado cuenta. Ahora puedo también poner un picture, una imagen. Esa imagen puede ser grande, eh, pequeña o muy, muy pequeña, un thumbnail. Y thumbnail. Podemos también mejorar nuestro esquema del usuario. ¿Cómo lo mejoraríamos? Bueno, ese ID esquema podríamos utilizarlo como parte del esquema user. Es decir, tendríamos un documento anidado dentro de otro. Ahora les muestro cómo se vería, porque este es simplemente el esquema. Es decir, es como si en el mundo relacional estuviéramos definiendo qué atributos va a tener mi tabla. Solo que acá lo estoy haciendo en el mundo no relacional. Y en principio lo estoy haciendo para blindar y mantener quizás hasta cierto punto mi sistema con datos coherentes, organizado. Acá no voy a poder hacer, por ejemplo, un join, aunque ya hay algunos motores, o no sé si gestores o motores, servidores de base de datos no relacionales, dejémoslo así. No puedo decir que sean motores o sean gestores porque de pronto me salto alguna precisión. Uno sabe muy bien que los gestores son para los, no, para los relacionales, pero para los no relacionales no sé. Entonces es mejor hacer esa salvedad. Y ahora noten que tengo datos, esquemas dentro de otros esquemas. Esto no se ve normalmente en el mundo de lo relacional. Es decir, que cuando yo registre un usuario, tengo que enviar en el ID, tengo que enviar el tipo de ID como un otro JSON interno, por así decirlo. En inglés uno lo llama un nested interno. Y cuando me envían el nombre, ese nombre también debe tener un título, el first y el last. Entonces esto es como tener una tabla incrustada en otra, pues si es que todavía nos aferramos a los conceptos de lo relacional. Teléfono, yo quiero ampliar un poco más la cantidad de datos que puedo tener de ese usuario o de esa persona, su dirección, bueno, su fecha de nacimiento, que lo busquen a uno por la fecha de nacimiento sería curioso para nuestra aplicación llamada Contáctame. Y está el mail, no me puedo olvidar de él, ahora le cambié el nombre, ahora es email y tengo un picture, una fotico de esa persona. Y en este caso yo había creado un esquema, un picture esquema. Y la gran pregunta que uno se empieza a hacer, bueno, ¿y cómo sería un documento para esta colección llamada usuario? ¿Cómo sería un documento? Entonces yo voy a introducir, voy a presentarles a ustedes una herramienta que quizás la anterior masterclass mencioné y es Postman. Algunos de ustedes me hicieron pues caer en cuenta que hay otras aplicaciones que podemos utilizar. Entonces este sería, por ejemplo, un posible registro, un posible documento en nuestra base de datos. Entonces, el género no está en orden, ¿cierto? Tendría que ir el name, miren la forma en que está el name,
El location, bueno, esta es información que no voy a utilizar, esta la puedo omitir. El email, bueno, ahí está el email. Y hay otros datos que realmente no son de mi interés, entonces yo lo que estoy haciendo acá es una poda de esos datos que no tienen ningún sentido para mí, para mostrarles ahora sí lo que sería eh, un registro, un documento en mi base de datos. Jefferson, en el formulario tenemos dos preguntas para Sí, que dime. las respondamos con nuestros tripulantes. La primera es, con las bases de datos no relacionales, los esquemas cuando se cambian de un documento en una colección, ¿se alteran las que ya se han creado o se inicia el nuevo esquema desde que se hace el cambio hacia adelante? Pues le cuento al tripulante, por experiencia se inicia de ahí en adelante. Es decir, que él no te va a alterar los documentos que ya tenías registrados. Por eso hacer un buen diseño en este caso es tan importante. De hecho, eso lo que sugiere es que uno tiene que tener mucho cuidado acá en el mundo del honor del. Casi todas las responsabilidades quedan en uno como programador. Si usted cambió el esquema y, por ejemplo, acá lo que me sucedió y también me dicen ahí en el chat, me dicen, hey, ¿tienes duplicado mail o email? ¿Cuál de los dos vas a utilizar? Y entonces, si yo luego quiero que mis documentos reciban email en lugar de mail, los que ya tienen mail se van a quedar así. Me toca a mí de manera programada ir a actualizar todos esos atributos de esos documentos que ya estaban guardados en la base de datos. Es decir, que esa coerción que uno llama de pronto en las relacionales no se mantiene. Uno en un mundo, en un scope, en un pensamiento relacional, si uno altera una tabla, uno indica un valor por defecto y de ahí en adelante, cuando se modifique la tabla, todos mis registros van a quedar con ese valor por defecto. Acá no hay esa coherencia. Otra pregunta es, ¿un esquema en Mongo es equivalente al diagrama UML para una base de datos relacional? Es decir, cuando creamos el esquema con Mongoose, ¿es porque vamos a crear una estructura maqueta para un documento en una colección? Exactamente es para eso, tripulante. La verdad es que esto es como una buena práctica y las buenas prácticas no todos tienen que seguirlas. Digamos que algunos dirán, no, yo eso me salto esta brecha y yo siento que soy capaz de guardar mis documentos y necesito un esquema. Es válido, es válido. Recordemos que en el mundo del honor REL, digamos que no estamos no son tan rígidos como los del mundo REL. En el mundo REL uno tiene que hacer ese esquema acá yo lo asumo como una buena práctica para poder mantener esos documentos con los atributos que yo quiero, con los que necesito, con los que mi interfaz va a utilizar. Para mantener esa coherencia es que yo utilizo este esquema. Y su objetivo es ese. El objetivo detrás de esto es, yo tengo un diseño, por ejemplo, ya relacional. Alguien te entrega un diseño y te dice, no, es que esa base de datos vamos a consumir datos por segundo, va a ser alta en lectura. Entonces, tú como diseñador dices, bueno, si yo me voy a los REL, no voy a tener problema de golpe, pero sí quisiera que tuviera una respuesta con una estructura particular como JSON. Entonces, yo me voy por ese stack, pero no dejo de lado el diseño que ya me entregaron. Entonces, ¿cómo hago para que ese diseño tenga vida acá en los no-rel? Pues uso, por ejemplo, Mongoose, porque ahí yo puedo modelar estos esquemas como si fuera el mundo relacional. Muy bien, y otra pregunta que nos llega también es, aún no entiendo qué es como tal Mongoose. En la sesión anterior nos dijiste que era un ODM, pero no entiendo qué papel cumple. Por ejemplo, en Java instalábamos un driver para poder conectar con la base de datos. Acá este papel es el que tendría el Mongoose. Muchas gracias. Bueno, aquí se podría decir que uno puede conectar a la base de datos con otra herramienta, bueno, no me recuerdo bien ya el nombre, pero se puede conectar de otra manera y no necesitas Mongoose. Digamos que con Java sí, porque es que Java tiene otra forma de proceder. Acá no necesitamos de manera explícita un driver. Lo que hace Mongoose, ¿cuál es el objetivo? Que creo que podríamos responder es esa pregunta. Es permitirme hacer estos esquemas y que estos esquemas luego sean modelos y a partir de estos modelos yo pueda ordenar mis datos para que lleguen a la base de datos.
Y te lo voy a contar así, quizás con una historia. Cuando los datos vengan de la interfaz, en este caso la aplicación que se está ejecutando del lado del cliente, van a llegar a el backend, es decir, la aplicación que se está ejecutando del lado del servidor. El deber, lo que tiene que hacer esa aplicación es validar que los datos vengan completos, que tengan lo que se necesita para ahora sí guardarlos en la base de datos. Como estamos en el mundo de lo no relacional, guardar en la base de datos es responsabilidad también de ese backend, no solamente de la base de datos. Entonces, lo que hacemos con Mongoose es tener como un modelo, y ese modelo es la definición que uno encuentra hasta en los salones de belleza. Es decir, que este modelo lo que tiene es como lo que todos los datos que lleguen a la base de datos tienen. Ni siquiera puedo decir deben tener, no, tienen. En este caso, si yo voy a guardar un usuario, ese usuario tiene un ID, ese usuario tiene un nombre, y ese nombre no es que me va a mandar una cadenita de texto, no, ese nombre tiene que ser este esquema, este name esquema, y tiene que ser un objeto JSON que tenga el título, el first y el last. Entonces ese es el papel que cumple acá Mongoose, y uno lo que puede hacer es forzar a que ni por el berraco le guarden a uno en la base de datos, por ejemplo, un mail vacío, es decir, me llega al backend un nuevo usuario, hablando pues en el contexto de lo que estamos haciendo acá, y ese usuario tiene el email, en este caso el email es una cadena de texto, pero viene vacía. Lo que sucede con el esquema y después con el modelo es que esto va a decir, ojo, que esa información que llegó al backend viene sin el email. Entonces no lo puedo guardar en definitivo a la base de datos. Ese es el rol que cumple acá Mongoose, como darme esa seguridad, permitirme tener esos, si se puede decir así, atributos desde los datos y forzar a que lleguen esos y que sean los que yo voy a guardar a la base de datos. Eso es el rol de Mongoose. Y otras cosas que me permite desconectarme a la base de datos. Eso también hace parte del papel, pero podríamos hacerlo de otra manera sin Mongoose. Muy bien, y para continuar, la misma pregunta la hace nuestro tripulante Juan Camilo y es, el backend es aquel lenguaje y su compilador, intérprete, motor que permite implementar las herramientas necesarias para hacer CRUD en una base de datos. Esa está buena, digamos que jugó con varias palabras ahí, está interesante. Yo le diría que no es el lenguaje, yo no diría que es un lenguaje, yo diría que es una aplicación, que eso es lo que es el backend, o una aplicación que expone unos recursos a través de un puerto en una máquina servidor. Siendo estrictos así en cómo lo escribiría yo para explicarlo y dejarlo en una bolsita para que si alguien en unos 10 años abra esa bolsita y lea, entienda qué es el backend, lo explicaría así. Una aplicación que expone unos recursos a través de un puerto de una máquina servidor. Ahora, ¿en qué lenguaje lo hagas? Bueno, hay una variedad ahí de lenguajes, Python, Java incluso. ¿Qué arquitectura va a seguir? Bueno, hay como 3 o 4 hoy por hoy que todavía tienen vigencia, llámese REST, llámese SOAP, llámese GraphQL, y más bien es como el diseño que tú le des a esa aplicación. Creería yo que esa sería la respuesta, compañero tripulante. Gracias, Jefferson, adelante. Listo, señores. Entonces, continuamos con nuestro esquema acá. El esquema ahorita se ve así. Entonces uno diría, ya tengo una estructura. Todavía nos falta de pronto el require en cada uno de ellos. Digamos que yo quiero hacer un ejemplo todavía que me permita ciertas cosas para poderles a ustedes mostrar. Y en la medida que uno puede volver esto un poco más riguroso. Riguroso en el sentido de que uno puede ubicar que todos esos campos no, atributos, lleguen, sean requeridos en los datos que se reciben desde el frontend. Lo puede ajustar, digamos que, y vuelvo y toco el de modelo. Ese evaluada hace un montón. La idea, la definición se ajusta en este caso. Ese modelo es como esa persona que tiene todos los
atributos que todo el mundo quiere o que todo el mundo debería tener. Supuestamente eso era, ¿no? Hoy por hoy eso está revalidado hace rato, pero la definición no la podía ajustar a eso. Ahora, este modelo del cual estamos hablando acá, lo que hace es, bueno, si llega una data y esa data va para la base de datos, esa data tiene que tener un ID, un nombre, un género, un email, un teléfono, un celular, una dirección, una fecha de nacimiento y una imagen. Eso es lo que hace ese modelo. Todos los datos que llegan deben cumplir el modelo para poder ahora sí llegar a la base de datos. ¿Qué tan estricto es mi modelo en este caso? Bueno, ahí ya tendremos que hablar, por ejemplo, de otros elementos como ese require que hay ahí para el email. El email está, mejor dicho, tiene que llegar esa propiedad en lo que me llegue del frontend. Bueno, hablemos sobre las rutas. Digamos que aquí ya hacemos un salto hasta cierto punto alto en la cantidad de tareas que tenía para hoy, pero digamos que esto también nos va a ir viendo para sentar el camino y que ustedes traigan más preguntas cada vez que nos veamos. En este caso, en la carpeta routes, yo he alojado un archivo que se llama users. Ese archivo user representará todas las operaciones que yo puedo hacer con user, todas las operaciones que yo puedo hacer con user. Por eso es que yo digo que estoy creando una API. Una API, si uno busca la definición, será todas las operaciones y funciones que usted puede hacer con algo tecnológico. Y entonces, cuando uno dice API, inmediatamente piensa en web, quizás está cometiendo un error porque, por ejemplo, el sistema operativo tiene una API. Java, que lo mencionaron hace poco, uno busca la API de Java y entonces encuentra una documentación. Finalmente, lo que uno podría decir que es una API es un conjunto de operaciones y acciones que yo puedo hacer con algo. La aplicación que estoy haciendo en este momento es un backend, es decir, una aplicación que corre del lado del servidor y él les pone unos recursos, pero al exponer esos recursos, pues estás poniendo una API, porque finalmente él está ofreciendo es unos servicios, él está ahí escuchando, esperando que alguien le haga una solicitud, y por eso recibe el nombre de API. Ahora, esa API, dependiendo del estilo en que yo la diseñe, va a tener una estructura u otra, va a responder de una manera u otra. Nosotros aquí ya nos decantamos, nos fuimos por la construcción de un servicio, de una aplicación que implementa REST, la arquitectura REST, es decir, que estamos creando también un servicio RESTful. Y habíamos hablado hasta cierto punto de estos datos. Los métodos, voy a ampliar un poco, no sé si se alcanza a ver bien, entonces no quiero que... habíamos alcanzado incluso a hablar de algunos métodos que están asociados al HTTP, al protocolo HTTP, entre ellos el GET. El GET se utiliza para obtener datos que están en la base de datos, pero no directamente de la base de datos, sino a través de la API. Entonces aquí también tenemos ese modelo, por eso, porque todos los datos que se reciban de la base de datos tienen ese modelo, es decir, voy a recibir, voy a sacar de la base de datos un ID, un nombre, un correo, un teléfono, un celular, y todos esos datos se los voy a enviar a quien lo solicite. Luego, si voy a guardar algo, como es lo que sucede acá en el post, también debe ajustarse a ese modelo. Todo lo que entre y salga de mi backend va a ajustarse a ese modelo. Modelo que yo estructuré antes con un esquema. Bueno, como he cambiado varias cosas de mi esquema, entonces debo cambiar ahora algunas cosas de estos métodos. Entonces voy a hacerlo de manera rápida. Entonces acá recibo un ID o se recibe un ID. Es importante también que si de pronto se quedan en algo y sienten que existe la posibilidad de que yo les dé una dirección o que vuelva a repetir algo, estoy para
En este caso para ustedes. En este caso voy a cambiar también acá algo que puede ser seguro, aquí puede ser inseguro, es recibir la solicitud, la data que se envía y asimismo ajustarla al modelo y si lo cumple, inyectar eso a la base de datos. Quizás algunos diseñadores dirán acá, uy, no, 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 cuidado con eso porque esos datos pueden venir contaminados, hay que sanitizarlos, algunos conceptos se dice así, pero para efectos prácticos yo lo voy a hacer de esta manera. Hago el create directamente con el request del body. Es decir, los datos van a llegar ahí en ese atributo del request, de la solicitud, y así voy a empezar a parsearlos, voy a ajustarlos al modelo y los guardo en la base de datos. Listo, si hay un problema, que es lo que estábamos hablando la anterior vez. Aquí hacemos ese callback, ese llamado por si se presenta algo durante el guardado en la base de datos. Si sucede algo, entonces emita un error. Si no, entonces devuélvale el usuario que usted acabó de crear, pero ahí también devuélvale el ID. Algo bonito que podríamos hacer acá es simplemente devolverle el ID a ese usuario de la aplicación que hizo la solicitud. O el usuario completo si lo necesita. Digamos que aquí hay caminos encontrados. Uno podría decir, por un lado, podría enviarle el archivo que acabas de enviar, los datos que acabas de enviar, o .log saver user. Eso es para mirar acá cuál fue el que guardó en la consola. Y, ¿qué más podemos hacer acá? Todavía nos falta, por ejemplo, el put, el delete, que eran los métodos de los cuales habíamos hablado antes y que también son muy relevantes en la construcción de un backend. Y aquí voy a utilizar los tres métodos, pero la salvedad es que ahora se va a recibir un ID único que va a representar ese documento en la base de datos. Y acá voy a hacer algo, bueno, hasta cierto punto, pero no se me pierdan. Entonces voy a hacer una función anónima. Ya no voy a utilizar la palabra reservada function, o podría utilizarla ya que no lo he usado antes. Function. Esa función es una función que no tiene nombre y estoy utilizando directamente la palabra reservada function. Recibe un request y entrega un response. Esas son las abreviaturas que yo uso. Otros dicen, no, pues escriba request, response. No, pero podríamos omitir todo ese resto de caracteres y dejar esta parte acá. Entonces ahí tengo esa función anónima para mis tres métodos y me falta algo acá. Ok. Request y response. Eso es lo que recibe esta función. Ahora, en este caso, vuelvo a llamar mi modelo, MongoDB, lo ajusto al modelo que ya he creado antes llamado user, es decir, si usted va a modificar un usuario, si usted va a eliminar un usuario, si usted va a obtener un usuario, uno y nada más que uno, pues ese usuario yo se lo voy a enviar con esa estructura que usted me dio en el esquema asociado a este modelo. Y voy a utilizar una función de Mongo llamada find by ID. Encuentre por ID. Y esta es una función que recibe un identificador único de ese documento en la base de datos. Pero para yo saber qué ID es, pues ese ID me lo envían en los parámetros. Ahora les muestro a través de Postman cómo se envía ese ID. Params, request params.id. Y puede que sucedan dos cosas. Recordemos que estamos en el mundo de lo asincrónico acá. Puede que sucedan dos cosas, que él busque en la base de datos y que esa base de datos alguien la apagó, se desconectó, se dañó, no está disponible, entonces eso genera un error. Y ese error yo lo capturo acá con un callback. Ahora, lo que voy a obtener de esa base de datos va a ser un usuario, entonces yo lo llamo acá user,
En caso de que nos vaya bien, entonces recibirá bien esa variable y esta también será una función anónima, pero estará escrita con esa forma de retorno directo o el operador puntero. Si hay error, entonces presente un console log diciendo, mire, hay una situación anómala, tuvimos un problema. Entonces console.log, no sé si es que de pronto los confundo un poco, voy a cerrar por acá, voy a quedar solamente con esta pantalla. Ahí era para poder cotejar que lo que estaba en mi archivo users que está en model, pues fuera coherente con lo que está acá en el roads, pero no realmente me preocupe ya para que no se vayan a confundir con esa parte que está al lado derecho. En este caso estoy describiendo el modelo, la situación que se puede gestar cuando se genera un error de conexión, por ejemplo. Tenemos un problema, existe un problema, hay un problema. Entonces yo entrego ese error, lo pinto en este caso en la consola. Pero y si no, entonces esto también uno lo puede leer como de lo contrario, me comí un else, de lo contrario, ¿qué va a hacer? En este caso también va a pintar un mensaje, pero ese mensaje será para cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, aquí ya se separa, aquí quedó todo el código que iba como muy similar. Entonces, console log y acá poner, por ejemplo, retrieving ID. Aquí dice recuperando el ID. ¿Cuál ID? Ah, bueno, el ID que le pasaron como parámetro. Y pues para no ID. Esto va a aparecer en la consola. Es como diciendo ahí en la consola, mire, solicitaron este ID y yo ya lo voy a entregar. Eso queda como en un log. Por eso se llama console log. Eso va quedándome ahí en ese log que estoy teniendo. Y en este caso, yo ya estoy pensando en una arquitectura llamada arquitectura REST y que mi aplicación que estoy haciendo del lado del servidor siga esa arquitectura. Entonces, yo retorno acá JSON en lugar de hacer un send, que es lo que normalmente uno hace en otros contextos. Y aquí se retorna ese user. Este user está en la línea 36 por si alguno de pronto no ha encontrado la referencia. Vemos que uno va programando y en la medida que va programando aprende también a vincular ciertas variables con datos que están antes. Y acá, updating ID, y en este caso será también ese parámetro. ¿Cuál es el ID o qué registro, qué documento en la base de datos es el que se está actualizando? Entonces mantengo el log y acá respondo, response, con un JSON, pero ese JSON va a tener el ID de la persona o del usuario, user.id, en este caso user, y un mensajito que diga message has been updated. Ha sido actualizado. Listo, ya hice el método para actualizar mis datos. Acá todavía nos falta algo. Ya lo encontró, ya los cortó. Ahora user.update1. Este es si se puede decir, una función de Mongo que permite la actualización de un documento. Y vayan anotando estas, porque hoy estamos hablando de bases de datos, en este caso bases de datos no relacionales, y para nuestro ciclo Mongo. Entonces tendríamos por acá algunas funciones como find, byte, tendríamos find, create, que me permite crear un documento. Tendríamos también por acá este que les acabo de mencionar, update one,
que lo que recibe es un request.body, es decir, el cuerpo. Ahora les muestro todos estos en ejecución en la consola, como data. Esta será una función anónima. Esta función anónima va a responder este mensaje. User.id has been updated. Ahora, normalmente la experiencia a uno le dice que eliminar datos directamente de la base de datos es delicado, es una situación que uno no se espera en una aplicación, porque una vez se borra un dato no hay forma de recuperarlo de manera rápida. Y además se corre el peligro de que se pierda la trazabilidad de todos los datos que tenemos en ese repositorio o en esa base de datos. Dicho esto, muchos diseñadores de aplicaciones lo que hacen es en la base de datos poner un atributo o poner un campo o una columna que se llame, por ejemplo, status o que se llame enable. Y entonces esas las setean según un booleano y a partir de eso dicen, bueno, esto está desactivado o está activado y no eliminan nunca información directamente de la base de datos porque puede ser peligroso. Entonces, en este caso, nosotros también podríamos hacer el remove para que ustedes vean cuál es el método de Mongo que yo voy a utilizar para eliminar algo. Entonces, ese en este caso será remove. Entonces, uno escribe acá user.remove y aquí indica la operación callback si se puede o no se puede eliminar. Pero lo que uno se da cuenta a medida que va avanzando sobre el conocimiento de las no relacionales es que eso normalmente borra y cuando borra ya no hay forma de para atrás, no hay camino. Entonces, por eso aún más peligroso en este contexto. Response.json, en este caso voy a responder también con un JSON y un mensajito de SID has been deleted. Y si hay un error, entonces voy a enviar también un mensaje diciendo response.json con un message que diga error al eliminar o que diga has been not deleted. Y lo mismo si sucede alguna problemática al actualizar. No ha sido actualizado, no ha sido eliminado. Entonces, esta instrucción que le estoy diciendo acá a mi colección llamada user, puede eliminar un documento utilizando ese método, remove. Pero, vuelvo y repito, a veces en algunas aplicaciones es delicado hacer esta gestión, hacer este delete directamente en la base de datos. Bueno, hemos programado, ¿cierto? Ya un camino largo, nos falta empezar a hacer las pruebas y empezar a notar cómo esto funciona. Entonces yo voy a ejecutar, en mi backend del frontend todavía no he hablado, en este para los que decidan utilizar Visual Studio Code, entonces hay una parte muy, digamos, apropiada para los desarrolladores que es este Start Debugging. Entonces uno puede depurar su aplicación acá. En este caso, pues yo la recomiendo. Yo digo que voy a ejecutar ese archivo con Node y se abre este panel donde ya me permite hacer la depuración de mi código. Acá aparece el mensaje que vimos hace días y te escucho. Dime. Hay uno de los tripulantes que nos pregunta si tienes un repositorio donde almacenas el código de las masterclass. Resulta que no lo he subido de manera oficial, digamos que esa parte nos falta coordinar con los que lideran el proyecto, digamos que no tenemos un repositorio y en caso de subirlo lo tendría que subir a mi repositorio personal
cosa que de pronto no tiene mucho, ¿cómo se dice? Pues yo puedo subir, creo que tengo una versión en mi repositorio personal de, digamos, una versión más viejita de este, pero a futuro lo van a poder encontrar, a futuro lo van a poder tener y en este momento no dispongo de un repositorio oficial donde esté subiendo todo esto que estoy haciendo, todo esto de las masterclass. Esa pregunta de pronto se la pasaría de pronto a Carlos, que nos pueda apoyar en decir si tenemos o vamos a tener un espacio para subir este código de las masterclass. Gracias, Jefferson. Vamos a verificar entonces con la persona encargada y muy pronto entonces les contaremos a los circulantes para que accedan a este contenido. Bueno, entonces continúo. En este momento tengo acá en la parte inferior un color distinto en mi Visual Studio Code. Lo que sugiere es que él ya está ejecutando algo. Y también acá tengo ya la consola que dice Debug Console. Entonces ya está en ejecución. eh, Ese backend que he creado ya está ahí escuchando y está escuchando en qué máquina, en mi máquina local y en qué puerto, en el puerto 8000. Entonces estos dos datos que acabo de dar son lo clave para yo poder acceder a los recursos que está ofreciendo este servicio. Algunos también están de pronto preocupados o pensando acerca de la instalación de Node. ¿Cómo instalo esto en mi máquina? Por ejemplo, Windows. El profesor muestra acá que tiene otro sistema operativo y yo cómo instalo esto. Hay un recurso que se ha creado, hay una serie de documentos, incluso hay un video que hice donde hago la instalación paso a paso en otras plataformas diferentes a las que utilizo habitualmente. ¿Por qué? Porque esto sí se puede instalar en cualquier máquina. Esto es multiplataforma. Nada de lo que ustedes van a ver durante el ciclo 4 pues está sujeto, por ejemplo, a Linux o está sujeto a Mac. Nada de las cosas que estamos viendo acá están sujetas a la plataforma en la cual usted utilice o se conecte a estos espacios. Dicho esto, entonces voy a probar nueva ventana. Esa ventanita aparece ahí, voy a ubicarla acá en la parte izquierda, mi código a la parte derecha. Voy a poner acá como en paralelo el navegador y el código que he desarrollado hasta este momento. Y cuando alguien acceda al localhost 8000, lo que va a recibir es, no, no señor, acá todavía no. Y entonces nosotros vamos a ajustar esa parte con algo que yo llamo el POM. Entonces el app use, en este caso será las comillas. Y acá puedo incluir un callback que capture el request, el RIC que yo llamo, y que por acá también responda, es decir, el response. Este response, como yo estoy pensando en esa arquitectura REST, voy a responder con JSON y en este caso será un mensaje que diga POM. Es decir, cada vez que alguien acceda a esta máquina y no sepa cuál es el recurso que va a adquirir o el cual está solicitando, entonces esta máquina va a responder con un mensaje POM. Y ese es el método get, es decir, acá podríamos también haber escrito get, que es el método específico para para la raíz get, y cuando se ejecute va a responder POM. Esto digamos que es algo que se hace para algunas APIs, no es un estándar, esto lo hace uno a veces para hacer algo jocoso, como si alguien te hiciera ping y uno entregara un POM. Y toda API, todo servicio que se haga al lado del servidor, en este caso puede ser probado o debe ser probado a través del navegador. Ya hicimos la prueba de que está live y empezamos a revisar ahora nuestro Postman, una aplicación que hace las veces de aplicación cliente.
y que puede enviar datos hasta el backend para que sean finalmente guardados en la base de datos. Estos datos que están acá tienen la estructura de acuerdo a lo que se planteó en el modelo. Acá voy a poner unos breakpoints para saber si llegan o no llegan. Vamos a poner unos breakpoints, por ejemplo, acá en este post, para que ustedes vean la ejecución. Y voy a poner acá en este get, voy a poner un breakpoint y voy a solicitar, por ejemplo, la lista de usuarios. Entonces ahí se activa el breakpoint, lo que está en la parte derecha, y yo puedo ir paso a paso depurando mi código, depurando el código que estoy haciendo, simplemente dando play, y él me entrega en este caso los registros que hay en la base de datos. Aquí voy a responder una de las preguntas que hicieron hace poco, y es, si usted cambia el esquema y ajusta otro modelo, cambian los datos que ya están registrados en la base de datos. Pues este es un ejemplo. Ese registro que está ahí, que estoy mostrando en el navegador, fue un registro que se hizo en una versión anterior de este código. Ya se había guardado algo en la base de datos. Se cambia el modelo totalmente y a pesar de eso, el registro o el documento que está en la colección se mantiene. Ahora, si yo guardo en este caso, users, voy a guardar en ese endpoint, voy a guardar estos datos, a ver cómo nos va. Le doy send, ahí se activa el breakpoint y yo puedo revisar aquí qué viene en el request. De hecho, algo interesante de la depuración es que uno puede hacer revisión de lo que llega, del mensaje entrante a través de este watch que está acá abajo. Entonces yo puedo ver esa variable request. Los datos que me envió el cliente, ¿qué datos me envió él? En el body, por ejemplo. Entonces me envió el celular, el email, el género, el ID, miren la estructura del ID, el nombre, entre otros datos. Ah, bueno, si estos datos cumplen lo que se indica con el modelo y con el esquema, entonces serán guardados en la base de datos. Si no, entonces habrá un problema. Entonces miremos acá, retorna un status 200 y me dice, listo, ya está en su base de datos con este ID, ese registro. Entonces, es decirles que ya pude guardar en mi base de datos un nuevo registro y si yo obtengo nuevamente todos los registros que hay utilizando esa solicitud de user, entonces ya viene otro dato acá. Este será el otro registro. Entonces, una vez más para darle fuerza a esa respuesta. Note que cambiamos el modelo, cambiamos el esquema y el primer registro, aquel que dice Jefferson.pena, no cambió. Cambio fue a partir de ahí. Todos los que ya guarde a partir de ahí van a tener esta estructura. Los que estaban antes no. Y esto hace que, digamos que uno mire con malos ojos las bases de datos no relacionales hasta cierto punto. Ellas son muy flexibles. No son tan rígidas como las relacionales. Y yo puedo guardar una serie de datos dummy en este caso, utilizando este método post. También tengo el get y algo interesante. Voy a obtener ese único usuario, es decir, quiero tener solamente el usuario que se llama Rocío, pero no lo hago a través de su nombre, sino de su ID único. Entonces escribo acá Rocío. Para muchos debe ser curioso cómo utilizo este slash o este dos puntos slash ID. Ahí viene ese ID único que identifica a ese registro en la base de datos o ese documento en la colección. Y miremos qué pasó cerca del get. Llega aquí, esta hace parte de la depuración. User, único. Y miremos a ver qué está haciendo en este caso el Postman para enviar
estos datos y solicitarlos. De pronto puede ser que algo haya quedado mal escrito. Eso sí que me pasa mucho, entonces ahí request user. Son de los errores que uno encuentra como realmente incómodos porque dan poca información. La calidad de este usuario. De pronto puede ser el Find by ID que está mal escrito. Get issues. No encuentra este enter. Users. Big mistake. Ahí está el detalle. He escrito mal esto. Reinicio mi backend, mi servicio que se ejecuta del lado del servidor. Y ahora sí consulto y obtengo ese salto del breakpoint para entregarme el esquema no ha sido registrado. Si acerca el users. Y ahí tenemos ya la consulta de un único documento a través de su ID. Es lo que normalmente uno hace. Guardo varios en la base de datos, obtengo varios de la base de datos, pero de esos varios solamente quiero uno y a ese único lo puedo luego modificar. Entonces, si volvemos a hacer acá la solicitud con el Postman, ahí tendremos nuestros datos para ese único ID, para los datos de esta persona o de este usuario. Y si necesito, por ejemplo, modificarle algo interesante acá que también vale la pena aclarar, que es importante, es que estos documentos están quedando guardados en mi base de datos. Yo voy a mostrarles acá, a través de la consola o de la terminal, una terminal aparte. Voy a utilizar el cliente de Mongo. En este caso, hay que también hacer la salvedad de que piensen que Mongo es una aplicación que opera en red, es decir, hay una capa de datos, hay una capa del lado del servidor y hay una capa cliente. En este caso, cuando uno escribe en la terminal Mongo, está accediendo al cliente y por eso dice acá este primer mensaje conectándose ¿a quién? A ese servidor. Y una vez uno se conecta, ya puede hacer cosas como DB o show database. Es el primer paso para saber cuántas bases de datos tengo. Ahí tengo varias. La que estoy usando para las masterclass, en este caso voy a revisar acá la conexión al Mongoose, cuál en particular es. Esta se llama Masterclass 1, la aplicación. Entonces yo le digo use Masterclass 1. Ahí cambiamos a la base de datos Masterclass y luego muestro las conexiones. Show collection, pues solamente tengo una users y hago db.users.find, que es uno de los métodos para buscar, por ejemplo, documentos en una colección. Y ahí encuentra que hay uno o dos registros, está Rocío y está Jefferson. Estos serían los dos registros que hay. Digamos que no hay un pretty print para mostrarles esta información de manera organizada, cuadrada y bonita. Pero también podríamos hacer find one en parámetros y entonces me entregaría el primero. También recordemos que si se requiere, por ejemplo, hacer una eliminación, tenemos el remove.
remove. Estoy trabajando directamente con el cliente de Mongo. No estoy utilizando la aplicación que construyo, a pesar de que con esa aplicación yo ya puedo hacer todos estos pasos. Ya puedo hacer el put, ya puedo hacer el delete. Y ahí tenemos la estructura. Quería mostrarles esto porque, ¿a qué me refiero yo con un esquema? Miren que este es el ID que le pone Mongo a cada uno de sus documentos, pero este es el ID que yo dije que iba a tener mi esquema, que iba a tener mi modelo. Entonces, miren, cédula de ciudadanía, este es el número de Rocío Medina en este caso, y lo interesante aquí es que ese nested document, es decir, este documento interno, también tiene un ID particular, es decir, que si yo quiero simplemente actualizar su número de cédula y dejar los otros datos como están, lo puedo hacer a través de ese ID. Ahora, el nombre también es un nested document o un documento interno y podría también actualizarlo, como lo mencioné antes, con este ID. Es decir, que los documentos que están quedando validados, que quedan dentro de lo otro a partir del esquema, también tienen un ID único. El picture también es, en este caso, un documento interno a ese documento general que se llama user. Hay varios métodos Jefferson, que se pueden utilizar y creo que este sería... Adelante, dime. los tripulantes nos manifiestan que no están viendo lo que estás haciendo en Mongo, la Ah, interfaz. ok, qué pena, señores. Es toda una pantalla. Bueno, hice una cantidad de cosas ahí, mejor dicho, nos perdimos un montón de cosas, pero nada que no se pueda volver a revisar. Entonces les Gracias, contaba que Jefferson. yo ya, en este caso, tendría una aplicación que se ejecuta del lado del servidor, que puede guardar un usuario, que puede consultar la lista de todos los usuarios que están guardados en mi base de datos, que puede también actualizar uno, que puede obtener uno solo y que también puede eliminar. ¿Con qué comandos? ¿Con qué opciones de Mongo? Entonces, estaba mostrándoles que en este caso Mongo, yo escribo Mongo acá, y ahí estaré accediendo al cliente de Mongo y que por eso aparece este mensaje que dice conectándose a ese servidor de Mongo. Mongo trabaja o opera como una aplicación en red, es decir, una capa de datos, una capa del servidor y una capa cliente. En este caso yo estoy utilizando la capa cliente y lo primero que hago es, bueno, el primer comando que uno lanza es show database. Bueno, ¿cuántas bases de datos tiene usted ahí en ese Mongo que usted tiene ahí? Porque no puede decir sistema manejador de base de datos. Digamos que en esa aplicación llamada Mongo. Y en este caso, yo voy a utilizar use Masterclass 1, que es la base de datos que yo estoy utilizando para mis Masterclass. Y ahí me aparece el mensaje, ha cambiado a esta colección, y a esta base de datos, y ahí muestro las colecciones. En este caso, utilizo también una instrucción para mostrar las colecciones. Y esto es, si pudiéramos compararlo, por ejemplo, con MySQL, este es como un show tables. Sí, show collection, show table, show collection. Acá estamos mostrando las colecciones. Y lo que uno normalmente hace es un select de asterisco from y dar la tabla. No, acá necesitamos, es decir, db. ¿Por qué? Porque esto que estamos trabajando, Mongo opera como tiene todo un entorno de desarrollo basado en JavaScript. De hecho, uno puede hacer operaciones acá como un console. Esto es JavaScript por todo lado. Hola. Console.log. A ver si me lo permite hacer. Console. Creo que ya me ha gustado un poco este tipo de cosas, pero inicialmente uno podría use masterclass 1, show collections, db.user. En este caso sería como el select from de esa
colección y necesito usar el find para encontrar todos los datos que están ahí dentro de esa colección. Entonces hay uno solo. También está el find one, encuentre el primero, encuentre uno solo. En este caso, find one encontrará uno. Ese será el registro que envíes desde Postman hasta la base de datos. Pero también les comentaba que uno puede hacer operaciones como update one, puede hacer un remove. Entonces, en este caso, yo puedo hacer un remove. Y este remove lo puedo hacer a partir de ese ID que crea Mongo para cada uno de sus documentos. Y esto sería tener como ese ID único que uno encuentra en otras bases de datos como las relacionales. En este caso, si yo vuelvo a decir find, no encontrará nada. Y si lo hago desde mi aplicación, utilizando el navegador, entonces ahí me retornará vacío. Ahora necesito registrar nuevamente para demostrarles a ustedes que ya puedo hacer un post, por ejemplo, para guardar datos. Yo lo hago desde mi interfaz. Y consulto nuevamente desde el navegador. ¿Qué hay en la base de datos? Y me trae ese registro. Ahora también lo puedo hacer con Postman y en esto nos podríamos dedicar a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, la actualización. Rocío Alejandro. En este caso sería un put. Y si yo tengo ahora el listado de todos los usuarios, tendría incluso está un duplicado, pero tendría a Rocío Alejandra Medina B. Es decir, ya puedo también actualizar los datos que estén en mi base de datos. Bueno, no siendo más, si tienen preguntas, dudas o alguna observación que hacer. Ok, aquí estoy revisando nuestro chat. Gracias, Juan Andrés. Por ahí nos estaba lanzando una ayuda que me percaté justo era poder escribir bien esta ruta para poder identificar y capturar el parámetro del ID. Y espero que hayan visto también la pantalla del Mongo. Hice algunas pruebas directamente en la consola para demostrarles que efectivamente sí está quedando los datos donde deben, en la base de datos. Muy bien, Jefferson, muchas gracias. Por ahora no tenemos más preguntas de nuestros circulantes. Listo, yo creo que esto era lo que traía para compartir con ustedes esta noche acerca de las bases de datos, tanto relacionales como no relacionales. Hicimos como parte de nuestro diseño de la aplicación que estamos haciendo, que es Contáctame. Podríamos continuar con ella, pero entonces dejaríamos de lado algunas cosas que podríamos ver en nuestra siguiente masterclass. Y en cuanto a esto, hay muchos recursos ya creados para ustedes para que los puedan utilizar. Esto es una invitación a que busquen esos videos, que busquen ese material, diapositivas y demás que se ha construido para que ustedes entiendan también cómo es que se hace una búsqueda, por ejemplo, en Mongo, qué relación hay conceptual entre Mongo y, por ejemplo, MySQL, por qué es bueno decir no rel y no SQL para algunos gestores y motores, entre otras cosas de interés. Entonces, nos veremos en la próxima masterclass para compartir aún más información, para que podamos diseñar Contáctame. La idea es que cuando termine la última masterclass podamos tener ya esa aplicación con una interfaz incluso bonita y que
podamos hacer un ejercicio de clase, no grabando todos los datos de ustedes, porque por otra vez decimos puede ser algo no muy de acuerdo a lo académico, no muy ético incluso, pero podríamos tener una interfaz bonita montada en un servidor con una aplicación en ejecución que sería como la evidencia de todo lo que hemos hecho en estas masterclass. Les deseo una feliz noche y pues nada más. Chao, chao. Muchas gracias Jefferson por acompañarnos en esta masterclass. Le recordamos a nuestros tripulantes que pueden encontrar material de interés en la plataforma, así como lo decía Jefferson, en la sección de actividades de aprendizaje para que complementen estos conocimientos y puedan tener un exitoso ciclo 4. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta masterclass. Los invitamos para que se conecten nuevamente el próximo jueves a las 6 de la tarde y mañana, si desean también, nos pueden acompañar en la masterclass de desarrollo móvil a las 4 de la tarde. Muchas gracias y nos vemos pronto.